Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso, esta es la videocolumna semanal aquí en el canal del amigo Jesús Escobar y se titula Genocidio, no hacer nada, es complicidad, con referencia, claro, a la situación de Gaza, de Israel, pero también del activismo internacional como el de la Global Samud Flotilla y de los periodistas de México que han publicado recientemente un desplegado. En mayo del 21, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas instituyó la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el territorio palestino ocupado, que incluye Jerusalén Oriental e Israel. Y esto era con el mandato de investigar todas las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y los abusos ocurridos hasta el 13 de abril de 2021 y desde entonces, ¿no? Entonces, hasta la fecha. El pasado martes 16, la Comisión de la ONU emitió un informe cuyas conclusiones son contundentes. Podemos leer hasta en el mismo boletín de noticias emitido por la ONU, titulado Israel ha cometido genocidio en la franja de Gaza. Y dice, al matar, causar lesiones físicas o mentales graves, someter deliberadamente a condiciones de vida para destruir a los palestinos e impedir la natalidad en Gaza. Las autoridades y fuerzas israelíes perpetraron 4 de 5 actos genocidas definidos en la Convención de 1948, ¿no? Para la prevención y sanción del delito de genocidio. Para evitar ese crimen, concluye un informe de la Comisión Especializada de la ONU que ha investigado todo esto, no ha hecho nada, ¿no? Israel. Porque ya hubo recomendaciones, ¿no? De la Corte Internacional de Justicia, cuando Sudáfrica presentó una demanda en contra de Israel, eso fue en diciembre del 23, ¿no? A pocas semanas del inicio de los ataques de Israel en Gaza, como supuesta represalia al propio ataque terrorista de Hamas, ¿no? La milicia, la parte armada de Hamas, ¿no? Que también tiene una parte más de acción política en la propia sociedad palestina, pero pues el 7 de octubre lo recordamos del 23, aunque la historia sabemos que no empieza ahí, sino desde hace siglos incluso, pero por lo menos desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya con la Nakba, ¿no? Esa catástrofe que implicó millones de refugiados palestinos en todos los países colindantes, especialmente Líbano, Jordania, Egipto, etcétera. Bueno, esa expulsión primera originaria de palestinos cuando se creó el Estado de Israel, pues llega hasta la fecha. De hecho, todavía hay campos de refugiados descendientes de ellos, ¿no? En muchos lados, pero ahora se pretende Israel con el pretexto de ese ataque gravísimo, claro, en su propio territorio y con el pretexto de liberar los rehenes, ¿no? Israelíes en Palestina por Hamas, o del pretexto de descabezar, como si descabezar unos jefes, digamos, de la parte de la armada de Hamas implicara con eso resolver el problema, pues en realidad está cometiendo un genocidio, ¿no? Y más bien quiere con limpieza étnica, hambruna, despeje físico y material, colonización que ya existe, pero profundizar esa colonización israelí en Gaza, prácticamente la pretensión ya es expulsar a toda la población, lo cual es un desplazamiento forzado masivo y básicamente parte de estos actos de genocidio. Este es un poco el cuadro en que llega ahora nuevamente otra instancia, ya sea internacional, ya sea ONG, sociedad civil, más allá de los gobiernos que han sido muy tímidos, muy tibios en esto, a denunciar el genocidio de Israel. Bueno, entonces muy importante, fue muy trascendente, va a ser trascendente también para la historia de este informe. Netanyahu, el primer ministro de Israel, lo ha descalificado, ¿no? Pero el hecho es que nuevamente otro organismo internacional urge a Israel, como ya lo había hecho el tribunal, a parar, a cumplir sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional para poner fin a la atrocidad y castigar a los responsables, ¿no? Citando textualmente lo que dicen,
Y entonces se suma a sectores, sobre todo de sociedad civil, la academia, las universidades, incluso en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, que han ido protestando por este genocidio. Asimismo lo ha hecho Francesca Albanese, lo hemos visto aquí en otra videocolumna de hace pocas semanas, la relatora especial ONU, independiente también, para los territorios ocupados, que ya además de que publicó un maravilloso libro, Cuando el mundo duerme, se llama, pero también ha publicado informes específicos sobre la economía de genocidio que está funcionando en Israel, ¿no? La ONU como tal no ha utilizado oficialmente este calificativo del genocidio, aunque aumentan las presiones hacia el alto comisionado de derechos humanos, ¿no? Volker Turk, para que lo declare explícitamente. Sin embargo, este informe de la ONU señala que Israel ha perpetrado asesinatos, bloqueos de ayuda humanitaria, desplazamientos, daños físicos y mentales en la población gazatí. O sea, como ya dije, 4 de 5 delitos previstos en la Convención del 48. Entonces son matar a miembros del grupo, causarles daños graves físicos o mentales, imponer medidas para prevenir nacimientos, todo esto está sucediendo, ¿no? Infligir deliberadamente condiciones calculadas para provocar la destrucción física del grupo, transferir por la fuerza a sus hijos a otro grupo. En realidad, según el derecho internacional, bastaría justo uno de estos, pero acá se documentaron ya 4. El problema hasta ahora había sido que, pues, sobre todo en medios occidentales, debates, en ciertas universidades, como que habían querido decir que no se demostró todavía la intención, o sea, el elemento subjetivo para declarar que hay genocidio y no simplemente, por así decirlo, lesa humanidad o crímenes de guerra, es que se demuestre una intención del Estado a través de sus representantes altos mandos, ¿no? El jefe de las Fuerzas Armadas o de brigadas en campo, pero sobre todo ministros del Poder Ejecutivo y otros políticos, ¿no? Y representantes populares, de mostrar esa intencionalidad en querer despejar, matar, desplazar, cometer genocidio, ¿no? Bueno, altos funcionarios israelíes, incluyendo Netanyahu, han incitado esos actos. Así que se muestra también el factor intencional, es decir, la propia intención genocida prevista en la convención como una condición para declarar eso. Entonces, también se ha manipulado la información en medios occidentales diciendo que se trata de una guerra o de un conflicto. En realidad es un ataque básicamente unilateral, por lo menos desde el 7 de octubre o antes, de parte de un ejército regular con todas sus fuerzas, armas occidentales, estadounidenses y apoyo internacional en contra de una población civil. O sea, no estamos frente a una guerra. Eventualmente podríamos decir en contra de población civil palestina y un grupo armado palestino minoritario que es Hamas o sus proxies en Hezbollah en Líbano y otras más, ¿no? Pero no se trata de eso, de lo que se está viviendo en la Franja de Gaza. Es básicamente un ataque unilateral de esa manera. Entonces, dice el informe, es evidente que existe, bueno, más bien la presidenta de la comisión de la ONU dice, es evidente que existe la intención, ¿no?, de destruir palestinos en Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio. Navi Pillay, ex alta comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, además subrayó cómo los actos genocidas de Israel después del ataque de Hamas del 7 de octubre del 23, que por cierto también ha sido condenado por esa comisión, como efectivamente crímenes de guerra, como ataques terroristas, pero hasta ahí, ¿no? Fueron precedidos, toda esta respuesta supuestamente de Israel, fueron precedidos por ocupaciones ilegales de décadas, una represión continuada, motivadas por ideologías de limpieza étnica, racistas, básicamente, de expulsión de la población palestina como tal. En eso es el contexto genocida, ¿no? Pillay fue jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda en su momento y llegó a condenar a 62 personas por el genocidio de 500.000 de ruandeses en 94, ¿no?
La jueza afirmó además que la responsabilidad de estos crímenes atroces recae en las autoridades israelíes de los más altos niveles, que van a pasar a la historia por esto. Al menos esta es justo la batalla de narrativas por la cual yo creo que tanto la academia como la prensa, la sociedad civil son las que tienen que empujar esta narrativa y las acciones más concretas posibles también en apoyo al pueblo palestino. Lo anterior es importante porque reconoce la continuidad de los agravios, la responsabilidad jerárquica por estos agravios y nos recuerda que la historia del conflicto y del genocidio en curso no comienza el 7 de octubre como nos quieren hacer creer, ¿no? Por su lado, el comisario australiano de esta comisión, Chris Sidoti, mantuvo que las muertes no son accidentes, no son daños colaterales, son el resultado de una estrategia militar de bombardeos intensivos y tierra quemada, en lo que respecta a la infraestructura de Gaza y a la población de Gaza. En este sentido, el exterminio sistemático del ejército sionista en Gaza y la reciente estrategia de avanzada militar por tierra hacia Gaza City, recordemos que el 20 de agosto comenzó una ofensiva y ya habían avisado, tienen que salirse todos de aquí. Casi 1 millón de personas vivían en Gaza City. El 20 de agosto empezó con bombardeos, drones, y el 15 de septiembre empezó efectivamente la ofensiva terrestre para despejar la ciudad. Al parecer solo 150,000 personas lograron, digamos, mantenerse a salvo, salirse, bueno, padeciendo hambruna y yendo quizás al sur de la franja de Gaza, pero pues sin nada, sin tener nada, ¿no? Prácticamente con niños, niñas, pero la gran mayoría de la población no puede salirse de su ciudad. Entonces Israel está atacando una ciudad básicamente inerme, avisando que dentro de 48 horas se tienen que salir como 500,000, 600,000 personas, que probablemente todavía no solo el número de los que quedan ahí. 36 hospitales había en Gaza antes, funcionaban 18, 11 son en Gaza City, ¿no? Entonces, despejando todo eso también se irían las personas supuestamente de esos hospitales y quedarían bien poquitos en todo el resto de la franja de Gaza, justo reforzando el genocidio y violando lo que tanto el Tribunal Internacional como ya cada vez más actores sociales, pero y sobre todo esta Comisión de la ONU le han instado a Israel que haga, es decir, que pare los actos que provocan el genocidio, ¿no? Entonces estamos casi en una realidad distópica, apocalíptica, sobre todo para, claro, Palestina y el pueblo palestino, pero en general es distópica, es decir, es un mundo paralelo en que no parece haber ese diálogo entre un gobierno empecinado y más bien empeñado en crear la gran Israel sin más, con apoyo americano, sobre todo estadounidense, perdón, y los demás que con tibieza pues no condenan, no plantean algo más serio, ¿no? En contra de esto. Entonces, ¿dónde es la sociedad la que tiene que actuar, pero con sus límites, claro, ¿no? Entonces, Israel no pretende lograr la liberación de los rehenes en manos de Hamas o provocar la caída de este grupo armado, ¿no? Como nos han contado, sino crear la gran Israel, crear un resort de lujo para Trump y sus inversionistas y así. Entonces, por lo menos este insumo de la comisión, el informe, puede servir para el Tribunal Internacional o Penal o para la Corte Internacional de Justicia, ya después para poder condenar a todos estos personajes ultras del gobierno israelí, pero bueno, hasta el momento permanecen las condiciones tremendas para el pueblo de Gaza, sobre todo, pero también de Cisjordania y países vecinos que están siendo atacados, ¿no? Bueno, constituyen documentos históricos, entonces, dentro de este contexto de conflictos, guerras, genocidio en este caso, que algunos llaman guerra civil global o tercera guerra mundial por etapas, por escenarios, pero que en fin es quizás el inicio de un orden mundial diferente, multipolar, con una retirada estratégica de Estados Unidos, de alguna manera, pero un uso cada vez mayor del hard power, ¿no? Del poder duro, pero causando estas tragedias humanitarias, claro. Si bien de entrada entonces no habrá efectos legales directos de esta comisión, se está construyendo un consenso global alterno, poco mejor, podríamos decir, por lo menos al utilizar ahora sí con rigor
y conciencia y causas esta palabra del genocidio. Hasta el Papa León XIV, bueno, ahorita apenas, pero también comenzó a hablar de que es una palabra cada vez más utilizada y descriptiva de la situación, y entonces puede servir para la incidencia, ¿no? La comisión tiene un respaldo amplio, se consideraba imparcial, independiente en este sentido. La comisión esta de la ONU, que la estableció el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que son una cantidad de países, ¿no? de ese consejo. En Palestina el ejército israelí ya ha hecho por lo menos 66.000 víctimas, 18.000 son niños y niñas, y a esto se suman más de 166.000 casi personas heridas y millones prácticamente que en algún momento estuvieron desplazadas o que de plano los casi 2 millones de habitantes de ese territorio, que muy muy pequeñitos, están hacinando básicamente hacia el sur en condiciones inhumanas, ¿no? La Comisión de la ONU ha manifestado una serie de demandas a Israel que están hasta la fecha incumplidas, ¿no? Pero también ya a estas alturas, por eso hablaba de que genocidio, no hacer nada, es complicidad, porque la Comisión misma lo dice. Dice que a la llamada comunidad internacional, por ejemplo la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea impuso ya 19 paquetes de sanciones contra Rusia por haber efectivamente violado el derecho internacional y atacado a Ucrania, invadido, pero no ha habido ninguna medida contra Israel. Bueno, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el miércoles 10 de septiembre algunas sanciones a ministros israelíes los más extremistas, a colonos violentos, a una suspensión parcial del acuerdo de asociación en materia comercial, medidas tardías, tibias, que de todos modos deberían ser aprobadas a la brevedad, ¿no? De hecho, el miércoles 17 fueron en primera instancia aprobadas y son muy débiles o hasta solo simbólicas en algunos casos. También quizás podrían ser digeridas por gobiernos recalcitrantes en condenar la actuación de Israel, que han sido sus aliados, como todos los europeos, pero sobre todo el italiano de Giorgia Meloni, el alemán de Friedrich Merz, por ejemplo, ¿no? Bueno, el miércoles 17, sí, debido, dice la Unión Europea, al rápido deterioro de la situación en Gaza tras la intervención militar de Israel, el bloqueo de la ayuda humanitaria de parte de Israel, la intensificación de operaciones militares, incluida la actual ofensiva terrestre, bueno, piensa imponer cerca de 227 millones de euros en aranceles a productos israelíes, que recordemos, la UE, la Unión Europea, es el primer socio comercial de Israel. Es una suspensión parcial, ¿no?, del acuerdo comercial vigente que tienen, que podría afectar potencialmente el 37% de exportaciones israelíes hacia Europa, cerca de unos 15.900 millones de euros en 2024, ese sería el total. Pero bueno, solo una parte serían las afectadas, ¿no? Ya que las demás tienen algún tipo de tarifa ya. Entonces, bueno, es algo muy parcial así. Las medidas de la Unión Europea incluyen sanciones a 10 miembros de Hamas también, del lado palestino, pero a 2 ministros del gobierno israelí, el de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich, por su incitación a la violencia en Cisjordania. Entonces, es muy tibio lo que dice. Ellos incitaron a la violencia también en Gaza y con el tema del genocidio. Ya lo reconocieron comisiones independientes, la relatora, pero la Unión Europea nada más como que trata de tapar un poquito de la situación, y Bruselas intentará suspender apoyo bilateral mediante también un instrumento que se llama de vecindad, que incluye 6 millones de euros anuales, o sea, digamos migajas, y algunos proyectos de cooperación. Cabe mencionar que el límite estructural es que la Comisión Europea propone, ejecuta, y los efectos podrían ser relevantes económicamente, pero las sanciones personales contra ministros necesitan aprobación del Consejo de la UE. Las medidas comerciales, aranceles y suspensión de beneficios pueden adoptarse con mayoría cualificada, y las sanciones personales también requieren unanimidad, ¿no? Las ONGs israelíes, proyectos de sociedad civil no están particularmente como que afectados por la suspensión de fondos, así que, bueno, dependerá mucho. Entonces, bajo el principio expresado por la Comisión Independiente de la ONU, de que cuando surgen señales y pruebas claras de genocidio, la inacción para detenerlo equivale a complicidad,
Ellos han propuesto acciones más consecuentes. Una petición es que Israel cumpla sus obligaciones y pare el genocidio en Gaza, ¿no? Pero que sabemos que no lo va a hacer. Está ahí, ¿no?, Marcos Rubio paseándose por Israel, diciendo que la operación va a ser breve en Gaza City, mientras Israel, por su lado, y el gobierno ha declarado que va a durar muchos meses. O sea, esto va a seguir. Debe de eliminar, según la Comisión de la ONU, el asedio, el bloqueo humanitario al enclave palestino y que permita la entrada de ayuda humanitaria. Recordemos que ya existe una colonia palestina dominada por Israel. Básicamente es un estado colonizador. Y entonces, al no permitir suministros, bueno, internet durante días, electricidad, bombardeando hospitales, etcétera, está creando las condiciones del genocidio en un propio territorio que él domina, en buena parte, ¿no? Entonces, bueno, es directamente responsable. Al respecto también preocupan enormemente los atentados, cuya autoría por el momento se desconoce, que fueron perpetrados en contra de 2 embarcaciones de la Global Samud Flotilla, este grupo de activistas que están navegando en tiempo real en su página, pueden observar el tracking, ¿no? Como que el GPS, de donde, la localización de donde están, ya están como a mitad del Mediterráneo, yendo rumbo hacia Grecia y luego probablemente ya esta semana en las costas de Gaza, donde es una peligrosidad enorme, que no hay una protección como tal de esta misión humanitaria, en donde Netanyahu ya ha declarado que para él son terroristas, que tienen un problema de seguridad nacional si se acercan, ¿no? Y al parecer, según una investigación preliminar, pues incluso países como Malta, Italia, han colaborado con Israel para que aterrizaran aviones israelíes, cazas, con drones que fueron los que probablemente fueron los que atacaron la misión humanitaria, ¿no? O sea, ahí estamos en esta situación de complicidad. Se trata entonces, esta coalición, más bien de la flotilla de activistas, son personas comunes y corrientes, dicen en la página de ellos, ¿no? Donde hay un contingente mexicano muy importante. Se sumaron ahora otros países, italianos, suizos, suizas, ¿no? Y de Europa y otros lados. Personas comunes y corrientes, dice, organizadores, humanitarios, médicos, artistas, clérigos, abogados, marinos, que creen en la dignidad humana y en el poder de la acción no violenta e intentan llevar ayuda a las costas de Gaza, proteger de alguna manera a la población palestina. Se antoja difícil esa protección, pero son casi escudos humanos, ¿no? Sensibilizar la opinión pública mundial también. Esto pese a la amenaza y descalificaciones del gobierno de Israel. En cuanto a la comunidad internacional, la Comisión de la ONU solicita parar el comercio y las transferencias de armas a Israel. O sea, ya golpear donde más duele a veces, ¿no? La economía, el dinero, las armas. Romper el silencio también, todavía imperante, y adoptar medidas, dicen, para la rendición de cuentas mediante investigaciones y procedimientos judiciales contra personas o empresas que estuvieran implicadas en el genocidio directa o indirectamente. No solo bloquear comercio, sino también investigar quién, de ahora en adelante, cuando menos o antes, ha facilitado ese genocidio. O sea, eso es lo mínimo indispensable, pero casi ningún país lo está haciendo realmente. Y bueno, entonces la pregunta es para México, ¿no? También, ya claro, critiqué los países europeos primeros involucrados, pero no quiere decir que acá estamos tan lejos, ¿no? Y no ha habido, la verdad, una expresión clara de parte del gobierno mexicano al respecto. Entonces sí, entramos ya en niveles de complicidad muy, muy peligrosos, yo digo que para la historia, pero para el presente también, para la población que se está muriendo en Gaza, ¿no? De hecho, sería una prestación, una obligación obvia internacional no prestar ayuda a esto, al exterminio. También el Consejo de Seguridad de la ONU podría frenar, intentar frenar a Israel con resoluciones, sanciones, pero desde luego para proteger a Israel Estados Unidos siempre va a ejercer su derecho de veto y eso lo sabemos. Esperemos que este pronunciamiento de la Comisión se una a otras iniciativas de sociedad civil. Es un deber también, y también en el derecho internacional lo es, cuando los gobiernos, la ONU no actúa, los gobiernos no actúan, Israel no actúa, etc. Es un deber de la sociedad civil
activistas, universidades, medios independientes, la prensa tiene un deber, o sea, ya empieza a haber una responsabilidad internacional e histórica grave de los medios que estén manipulando información sobre esto, por ejemplo, ¿no? Y esto está previsto también en el derecho internacional y puede servir para futuras condenas. Otro elemento importante de este genocidio es que está en curso y que lo vemos día tras día. O sea, en el pasado el genocidio armenio por parte de Turquía, el genocidio judío y de otros pueblos, los gitanos, ¿no? Y otros grupos sociales en la Alemania nazi, en Italia, en media Europa durante la Segunda Guerra Mundial, y otros genocidios, ex Yugoslavia, Ruanda, etcétera, han sido mucho menos visibles, mucho menos, no solo televisados, que en los 90 eso sí lo había, pero mucho menos en tiempo real, no había redes sociales, etcétera. Entonces la responsabilidad es doble, los gobiernos ya no pueden estar negando. Y la sociedad indiferente es lo que ha creado el monstruo nazi en su momento, que los propios judíos, muchos descendientes, estando ahora en Israel, incluso ahora justo se oponen a la política de su gobierno genocida, pero todavía sin apoyo internacional o gran presión, incluso política, no han podido tampoco, porque hay una gran oposición en la comunidad académica internacional judía, en ONGs, periodistas, sociedad civil también en Israel. Pero claro, no alcanza a ser mayoritario como para destronizar a todo el gobierno Netanyahu o impedir lo que está sucediendo, ¿no? También. Entonces Netanyahu ha insistido en tachar de terroristas a todos, Marco Rubio ha dado el pleno apoyo, incluso en un momento en que estaba ahí Marco Rubio, Israel se permitió atacar un estado soberano extranjero como Qatar, en donde había negociaciones en curso de Hamas para supuestamente seguir con su estrategia de descabezar a líderes de Hamas que no ha servido de nada en décadas, ¿no? Ahora, hay un problema ahí, y si es que se impide que Israel despeje y ocupe toda la franja de Gaza y expulse a millones de palestinos, que es su objetivo, o hasta que construya la gran Israel para ocupar incluso partes de estados vecinos y expulsar a los palestinos, quedan de todos modos, el pueblo palestino va a quedar por ahí. Y también hay una parte de Cisjordania en donde hay una autoridad nacional palestina con Abu Mazen, etcétera, más allá de Hamas, con quien podrá después negociar la comunidad internacional, etcétera. Habrá muy escasas posibilidades, ¿no? Está básicamente deslegitimado y sin poder la Autoridad Nacional Palestina. Por otro lado, Hamas en estas condiciones también no sería un actor de negociación y además los van matando efectivamente cada vez que intentan las negociaciones. Entonces está muy complicada la situación también para futuro, ¿no? En donde el escenario deseado por los ultras de derechas y Netanyahu allá es realmente encerrarse como lo han hecho, pero con un territorio más grande y despejar esa área terminando el genocidio. Finalmente, desde los medios mexicanos ha habido un pronunciamiento importante, les invito a verlo, lo pueden encontrar en muchas redes sociales, medios, pero también en Chamuco TV, etcétera, ¿no? Cabe citarlo integralmente algunas partes. Exigimos al gobierno de México y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que emita un posicionamiento público explícito respecto a la obligación de todos los países de la región de resguardar la seguridad de la flotilla, ¿no? Donde hay mexicanos. Y que brinde asistencia diplomática y consular permanente a la delegación mexicana. Es deber del Estado mexicano velar por la seguridad y protección de los y las mexicanas que hoy se encuentran participando en una misión humanitaria protegida por el derecho internacional, que ha sido amenazada explícitamente por el Estado de Israel y que de hecho ya ha sido víctima de 2 ataques armados, ¿no? Yo ya más personalmente sí invitaría incluso a tomar posición respecto de lo que está pasando y no solo respecto de la protección de la flotilla y de la misión. Y concluye el comunicado y esta videocolumna así. Desde México sumamos nuestras voces y plataformas para amplificar la verdad, romper el cerco mediático y exigir el cese inmediato de la violencia genocida contra el pueblo palestino. Nuestra solidaridad está con quienes resisten y con quienes defienden la vida. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente.